Hoy nuevamente le doy gracias al Señor por compartir la palabra de Él a través de este canal, a través de esta plataforma que hemos desarrollado únicamente para enseñar, para dar enseñanzas de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Hoy vengo a hablar sobre un tema muy bueno, un tema que habla sobre nuestra nación, sobre Venezuela, sobre los venezolanos, sobre aquellas personas que viven aquí y que se consideren también venezolanos. Hoy el tema tratado se llama Desarrollando los 5 sentidos espirituales. Muchos me dirán cómo desarrollar su sentido espiritual o qué hacer para desarrollarlo. El Espíritu Santo necesita manifestarse más en uno, pero para eso es necesario desarrollar los 5 sentidos espirituales, porque solo así podemos vivir y tener una vida con más plenitud en Cristo, y de ese modo vencer al enemigo y tener una seguridad de que Él no podrá atacarte. En la Biblia habla, para los que no saben, en la Biblia menciona un versículo específico de los sentidos espirituales. Eso lo dice en Salmo 115 del 5 al 8. Repito, Salmo 115 del 5 al 8. Un salmo muy conocido por los cristianos, por los guerreros, por los que comen Biblia. Y dice así ese salmo: tiene boca, pero no puede hablar; ojo, pero no puede ver; tienen oídos, pero no pueden oír; nariz, pero no pueden oler; tienen manos, pero no pueden palpar; pies, pero no pueden andar; ni un solo sonido emite su garganta. Semejante a ellos son sus hacedores, y todos los que confían en ellos. Amén. Como son 5 sentidos espirituales, yo lo clasifiqué en 5 partes, en 5 puntos muy principales, para empezar a desarrollar este tema. El primer sentido espiritual es el hablar, donde dice: tiene boca, pero no puede hablar. Muchos cristianos conocen la palabra, pero no la hemos predicado. No salimos a predicar. Somos, como dice ese versículo, de tener la boca, pero no hablar. Y así pasa en muchos lugares. Hay muchos cristianos que tienen la palabra, tienen la vida en su boca para dar vida a otros. El Señor lo transforma, lo libera, lo llena, pero ellos son tan egoístas. Y es que hay cristianos, existe hermanos que son egoístas. No se le puede dar otro significado como ese. Si tú tienes la palabra, si Dios te dio la palabra en tu boca, el poder de hablar, ¿por qué no usarla? ¿Por qué no predicarle a tus amigos? Hablarle de que hay un Señor que nos cuida, hay un Señor que dio la vida por nosotros. Entonces, tenemos la boca, pero no hablamos de la palabra de Dios. No hemos desarrollado ese sentido espiritual en nosotros, el de predicar, de hacer conocer a nuestro Salvador, al que murió por ti y por mí. Varias de las personas que son cristianas pretenden no hablar de la palabra de Dios. No sé, hermanos, hay que hablar. Pretende quedarse callado, no decir lo que Cristo hizo por él o lo que Cristo está haciendo por la nación. Por eso que Venezuela tiene que despertar el sentido de hablar de la palabra de Dios. Venezuela tiene que despertar del sentido de moverse en lo sobrenatural para que haya un cambio. El cambio lo va a hacer. Somos nosotros los hijos de Dios. No va a ser ningún gobierno, no va a ser ninguna política. La única política que tenemos que tener en cuenta que va a ser el cambio para esta nación se llama la política de nuestro Señor Jesús.
lo que Él estableció en su palabra. El único reglamento que va a hacer cambiar esta nación va a ser esa. No hay otra. No hay otro método. Y si lo hay, cuénteme cuál es. Porque lo único que transforma, que libera, que llena, se llama nuestro Salvador Jesucristo. Pero en Juan 3:21 dice: pero los que practican de acuerdo con la verdad se acerca a la luz, para que se vea que todo lo hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, debemos desarrollar el sentido del hablar. El que desarrolla su sentido del hablar en predicar la verdad de Cristo se acerca a la luz, porque solo así claramente nuestro Señor verá que has hecho sus obras en obediencia a Dios. Amén. Entendamos que el sentido espiritual del hablar es importante. Venezuela necesita despertar su hablar de la palabra de Dios, su hablar en comunión con Dios. Hay muchos que han dejado de orar, de comunicarse con el Padre, con el Supremo. Queremos un cambio, pero no producimos que ese cambio se dé. Lo primero que debemos de hacer es buscar de Dios, buscar del Padre, buscar de ese Señor que nos ha salvado, llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Entonces continuamos con el segundo sentido espiritual, que es el de ver. En Salmo 115, del 5 al 6 dice, ojos pero no pueden ver. A nosotros como cristianos nos cuesta tener una mirada espiritual, ver más allá de los hechos, ver cómo el Señor nos ve a nosotros. A nosotros nos cuesta entender que lo que nosotros vemos es pasajero, mas lo que no vemos es eterno. Las cosas con Dios son así. Las cosas con Dios son así. Y a veces nos complicamos la vida. Queremos entender que lo que estamos viendo es lo que está sucediendo. Venezuela no está pasando por crisis. Venezuela lo que está pasando por un momento donde se va a expandir las maravillas de Dios, la gloria de Dios, donde toda nación va a reconocer que Venezuela está en las manos de Cristo, está en las manos de Dios. Por eso, Venezuela, yo a ti te digo, levántate y ve como Dios ve. Ve como Dios ve. Dios ve maravillas de ti. Dios ve que te vas a levantar. Dios ve que vas a profetizar. Dios ve que vas a sanar. Dios ve que te vas a poner como la nación donde se produce lo espiritual del Señor. Amén. En 2 de Corintios 4:18 habla sobre este sentido espiritual. Vayamos a 2 de Corintios 4:18. Dice así: ¿por qué no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve? Ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Amén. Antes de que usted fuera cristiano, usted se veía como el indigente, como el ratero, como el delincuente, como el malandro, como el que habla mal, como el hijo de la hechicera, como el hijo del brujo. Pero ¿cómo Dios lo veía? ¿Cómo Dios lo veía a usted? Lo veía como un evangelista, como un pastor, como un maestro, como un apóstol. Eso es lo que Dios quiere que usted vea. Eso es lo que Dios quiere que usted vea. El reflejo que el mundo te da no es el reflejo que Dios quiere poner en ti. El reflejo que Venezuela está dando ahorita no es el reflejo que Dios está haciendo. Mientras los políticos, la gente incrédula, los cristianos que no quieren ver de modo como Dios ve, mientras ellos están viendo a una Venezuela arruinada, Dios está escribiendo una nueva nación. Dios está escribiendo un nuevo panorama. Dios está diciendo, a mí me gusta Venezuela de este modo. Dios está empezando a mover Venezuela para que Venezuela tenga un nuevo propósito. Amén. La fe tiene que ver mucho con este sentido, ya que cuando tenemos fe, desarrollamos lo que es el sentido espiritual de los ojos. Cuando tú tienes fe, tú no te estás dejando guiar por lo que tú estás viendo, por las circunstancias que ves. Cuando tú tienes fe, tú solamente sabes que eso se dará
porque es así, porque tú tienes fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido que Venezuela va a cambiar. Yo estoy convencido de que nuestra nación va a ser otra. Yo estoy convencido que se van a levantar gente, guerreros de Dios. En este proceso es donde se va a ver la cara de los cristianos. En este proceso es donde se va a ver dónde están esos cristianos guerreros que dicen tener un Dios vivo. Pues yo soy uno de esos. Pues yo me levanto en guerra y digo, Venezuela va a ser algo diferente. Venezuela en las manos de Cristo va a ser prosperada. Porque yo declaro de que si tengo que tener más fe, mi fe aumenta. De que si tengo que aumentar mi fe, ahora se aumenta. Amén. Pero empiezo a ver en lo sobrenatural de Dios. Mis ojos tienen que cambiar. Los tuyos también, venezolano. Venezolana que me están escuchando, tienen que ser diferente. Amén. Sentido espiritual del oído. Salmo 115, del 5 al 7 dice, tiene oídos pero no puede oír. Un profeta tiene que desarrollar su sentido espiritual del oír. Cuando él oye lo que el Espíritu Santo le dice, es como decir lo que le sucedió a Abraham. Cuando Abraham escuchó que el Señor le dijo, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Para escuchar eso, tuvo que desarrollar ese sentido. Saber escuchar lo que Dios te dice y no lo que el diablo quiere que oigas. Y hay muchos de que ese sentido no lo ha desarrollado. No sabe ni siquiera cómo es la voz de Dios, cómo es la voz del Espíritu Santo. Y es un gran problema porque es donde viene el diablo y quiere robar lo que no le pertenece. Quiere ponerte cosas que son mentiras. No han desarrollado el sentido espiritual del Señor, escuchar al Señor. Pero ¿cómo lo han desarrollado en escuchar chismes? En escuchar a las vecinas chismosas, a las personas, a los malos comentarios, a las malas influencias. Eso sí lo escuchan rápido. Que yo le pregunte un chisme a alguno de ellos para que vean cómo me lo cuenta, pero que yo le pregunte si han hablado con Dios y dejaron que Dios escuchara. Hay muchos que hasta ahora, y quieren hablar, pero no quieren escuchar. No quieren escuchar. Y a veces Dios necesita que lo escuchen. Venezuela, Dios está diciendo, escúchame, nación santa, que yo te voy a levantar. Escúchame, nación poderosa, que yo te voy a hacer empoderar. Yo te voy a empoderar. Las naciones, las demás naciones verán la gloria tuya, porque yo voy a hacer que descienda un rocío desde el cielo para que caiga sobre tu tierra y dé frutos nuevos, frutos donde solamente se dirá el nombre de Jesús. Amén. Deja de escuchar lo que no debes de escuchar y empieza a desarrollar tu sentido del oír a Dios, al Espíritu Santo. Vayamos al otro sentido espiritual, el sentido espiritual del olfato. Salmo 115 dice, del 6 al 7 dice, nariz, pero no puede oler. Cuando hablamos del sentido del olfato, hablamos del don discernimiento. Porque nosotros debemos de desarrollar el sentido del olfato, porque con el olfato espiritual podemos discernir lo malo y lo bueno. Al desarrollar este sentido, podemos olfatear las cosas que son de Dios y las cosas que son del diablo. Amén. Hay muchos que necesitan olfatearse, a ver qué huelen. Hay una frase que yo digo por ahí que dice que muchos salen olorosos a gloria y otros a vómito. ¿Cómo es eso? Bueno, que hay muchos que están en la iglesia, van a la iglesia, pero salen igual con la misma actitud. Y hoy debemos de cambiar esa actitud. Debemos desarrollar el sentido del olfato, en discernir el espíritu, en discernir lo que está sucediendo. Y yo diciendo que Venezuela va a hacer un cambio. Es que hasta en la Biblia, hasta en la palabra de Dios hay ese tipo de situaciones. No hemos sido ni la última
ni vamos a ser la primera nación en la cual está pasando por esto. Si vemos lo que está sucediendo en Venezuela, ya lo habían vivido otros. Lo que estamos viviendo nosotros lo vivieron otros. Dejemos de quejarnos y vamos a ponernos a orar por esta nación y a desarrollar los sentidos espiritual que hay en nuestra vida. Amén. En 1 Corintios 12:10 dice: a otro es discernir espíritu. Empieza a discernir lo que hay en ti. Empieza a discernir lo que hay en Venezuela y ponte a orar por eso. Empieza a discernir lo que tienes que sacar de tu corazón y ponte a ver, discierne lo que hablas, lo que miras, lo que oyes, porque eso también vale en esta palabra. Y seguimos con el sentido espiritual del tacto, el último sentido. En Salmo 115, el mismo Salmo, el 7 al 8 dice: manos pero no pueden palpar, pies pero no pueden andar. Este sentido es el sentido es uno de los más importantes. El sentido del tacto es uno de los más que debemos desarrollar. Nosotros como cristianos debemos aprender a desarrollar este sentido, ya que con él sentimos la presencia del Espíritu Santo, sentimos su presencia, incluyendo podemos sentir que nos toca. Hay muchos, y eso sí es grave, que van a la iglesia y no sienten el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que tú estás en un lugar donde se adora a Dios y tú no sientes nada? Cuidado por ahí, porque eso es señal de que usted no tiene ese sentido. Eso es señal de que usted no está haciendo lo que tiene que hacer. Eso es señal de que usted no está metiéndose en la presencia de Dios, no siente la presencia de Dios, no siente, como lo dice ahí, pero no puede palpar, no siente la presencia de Dios, no siente nada. En 1 Corintios 12:9 dice: habla sobre este sentido a otros y por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos. Cuando usted tiene el sentido de tacto, usted tiene el sentido de sanar a los enfermos, a los paralíticos, porque eso es un don que Dios le da, un don del Espíritu Santo. Y para terminar decimos: y a otros por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos. Y en el versículo 8 del Salmo 115 dice: semejante a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Semejantes son los que confían en ellos, porque no tienen los 5 sentidos espirituales del Señor. Amén. Esto es todo. Espero que disfruten esta palabra.